de regreso con más información, 7:45 de la mañana. Recibimos a Estefanía Luzuriaga, y es analista político, politóloga, para hablar sobre el discurso del presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Estefanía. Muy buenos días. ¿Cuál es el primer balance del mensaje a la nación del presidente Noboa? Adelante. Bien, muchísimas gracias, buenos días. Creo que algo que es importante resaltar de este primer mensaje es que claramente vimos una narrativa enfocada en la renovación de la política, la renovación de la institucionalidad pública y, digamos, se dieron luces sobre cuáles podrían ser estos próximos pasos a seguir para el gobierno durante este periodo de 4 años. Dentro del discurso, ya lo vimos hace unos instantes aquí en nuestro noticiero, el presidente se refería otra vez con esa firmeza para combatir el crimen organizado y reiteraba la importancia de desarticular a la economía criminal. ¿Era eso lo que la gente esperaba escuchar? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente el discurso estuvo enfocado en responder a estas demandas sociales, a estos dolores sociales que lo llevaron a la presidencia. Y como usted bien menciona, el presidente le dedicó gran parte del discurso a hablar justamente sobre cuáles fueron estas acciones que se implementaron durante el periodo transitorio y cómo eso se va a sostener y se va a fortalecer en los próximos 4 años. Es decir, la narrativa de que el gobierno está intentando rescatar no solamente al país del crimen urbano, sino también, digamos, de las tenazas que han tomado desde la corrupción parte de la institucionalidad pública, fue claro, y creo que eso de alguna manera reafirma al votante, al destinatario del presidente Daniel Noboa, de su gobierno, que por lo menos hay acciones y hay intenciones claras de seguir fortaleciendo justamente esta línea de acción. El presidente Daniel Noboa en un momento de su discurso dijo que estuvimos, lo voy a citar, lo estuvimos a punto de perder la patria. ¿Piensa que esto es real, que describe el momento por el que pasó el Ecuador? ¿Es así? Yo creo que hay que entenderlo dentro de la estructura narrativa, es un discurso de posesión y claramente no es textual. Yo creo que lo que el presidente quiere decir con eso, lo que se quiso decir con eso es que se llegó a una situación, no solamente en términos de seguridad, sino económica, social, de institucionalidad tan severa en el país que de alguna manera lo que ha tratado de hacerse y lo que se ha logrado es recuperar confianza ciudadana, que de alguna manera es lo que le atribuye poder a esas instituciones del Estado. Cuando el país está en crisis y cuando las instituciones públicas son desacreditadas y tienen baja confianza, eso hace justamente que se debilite el poder que puede tener los diferentes carteras del Estado para gobernar y para tener presencia. Entonces yo sí creo que definitivamente el país ha estado y viene estando en una situación crítica donde entre el incremento de la inseguridad, la vulnerabilidad de sus instituciones y la crisis económica fiscal, podríamos decir que perder la patria en el sentido connotativo, seguramente sí. También mencionaban que no hay que rendirse y que hay que darlo todo para poder conseguir los objetivos. Y también eso sí, siento yo que se humanizó bastante porque reiteraba que no siempre se puede ir sin que haya problemas, pero que tenían objetivos claros. ¿También se entiende ese mensaje de esa forma? Yo creo que sí, yo creo que justamente algo que logró el discurso del presidente en ese ejercicio de posesión fue justamente dejar la cancha marcada desde cuáles son esos objetivos, no solamente en términos de seguridad, que ya lo hemos conversado, sino cuáles son esos objetivos también en términos de las otras demandas sociales, como el fortalecimiento de la economía. Hemos visto un presidente que antes de la posesión ya ha hecho una gira y que ya ha estado exponiendo cuáles son, digamos, los atributos que tiene el país y qué cosas ofrece para la inversión extranjera. Me parece que
que también habló durante el discurso brevemente sobre los objetivos en términos de programas sociales y fortalecimiento de un estado de bienestar, y decía justamente elementos como trabajar de manera integral, no solamente temas de, digamos, de infancia, educación, salud, que de alguna manera le den a la ciudadanía herramientas para poder desarrollarse, para poder crecer como familias dentro del territorio ecuatoriano. Entonces creo que de alguna manera él esbozó brevemente en el discurso cuáles van a ser esos objetivos y esas líneas de acción prioritaria para esos 4 años venideros. Estefanía, pero vimos a un presidente totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrado. El discurso anterior, en la primera posesión, fue de 7 minutos, aquí pues alrededor de los 20, un poquito más, donde él comenzó en el tono habitual, pero fue subiendo ese tono, fue conectando muchísimo más con quienes estaban presentes también. Y podríamos pensar que el eje central de este discurso fue precisamente eso: conectar con la gente, conectar con los ecuatorianos, ver un presidente no solo enérgico, convencido, sino también mucho más emotivo y más cercano. Sí, yo creo que definitivamente fue un discurso que de alguna manera iba a consolidar esta imagen renovada de este nuevo gobierno. Lo decía justamente en las entrevistas que hacía después del resultado del balotaje, en el que decía todos los periodos tienen cambios y eso es propio justamente de los periodos, y yo creo que este primer discurso dio cuenta de un cambio. Primero, un cambio en el estilo de liderazgo. Yo creo que durante este primer periodo de transición vimos a un Daniel Noboa que estaba muy abocado justamente a concentrarse en qué gestiones urgentes y emergentes se necesitaban para tratar de construir una cartera de gobierno que le permita responder a estas necesidades del país. Y ahora vemos un presidente que ya no llega, digamos, quiero decir sorpresivamente, digamos, en el periodo de transición, la gente decía, bueno, fue sorpresa, nadie se lo veía. Vemos un presidente que llega muy preparado, con un equipo en el que él confía, con una bancada que es una de las dos fuerzas de la Asamblea. Entonces, la proyección, digamos, la proyección de la comunicación no verbal, el tono del discurso respondía a eso, ¿no? A un presidente que llega fuerte, que llega acompañado y que de alguna manera le da a la ciudadanía una imagen clara de un liderazgo decidido y capaz de transformar esas dificultades que evidentemente el país sigue teniendo, y probablemente desde ahí generar oportunidades. Eso creo que es fundamental, y lo vimos todos, ¿no? Vimos un presidente que empezó el recorrido con la ciudadanía, también eso lo mencionaba durante un espacio de seguimiento de la posesión. Interesante ese primer momento donde va con los niños que lo acompañan, que está en la plaza, y luego se dirige a la asamblea. Y otro punto que también se destaca es que el presidente dio una especie de voto de confianza al bloque de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a los policías, pero de igual manera a sus ministros, porque les agradeció por lo que han enfrentado, por las amenazas que han recibido, y nos dio a entender que no habrá muchos cambios dentro del gabinete ejecutivo. ¿Usted qué opina? Bien, yo creo que definitivamente ya es un gabinete probado. Un elemento fundamental para la gobernabilidad es justamente la sinergia que se forma en los equipos, como en cualquier espacio. El equipo de trabajo es fundamental, y que ese equipo tenga una línea de comunicación clara, eficiente, que haya una cohesión, termina definiendo en gran medida cómo y cuándo se llegan a las metas. Entonces creo que de alguna manera lo que el presidente hizo fue reafirmarle a ese equipo que hay posibilidades de seguir trabajando de esa manera. Yo no avisoro grandes cambios, seguramente habrán algunos espacios donde se renueven los ministerios, digamos, los ministros, pero me parece que por lo menos en las carteras trascendentales, en este momento veremos una continuidad. Son 4 años, seguramente a lo largo de los 4 años en algunos de ellos cambie, inclusive por motivos personales, pero por lo menos en esta primera etapa pareciera que se van a mantener.
Bien, Estefanía, luego de la gira internacional del presidente Noboa en búsqueda de inversión internacional, se ha hecho un llamado a la empresa privada, que los ecuatorianos todos colaboremos para salir de la crisis que tiene el Ecuador. En su discurso él se refirió sobre que este año será el año de la inversión pública. ¿Cómo entenderlo entonces? Yo creo que hay dos estrategias. Una estrategia tiene que ver justamente con la cooperación internacional y con la inversión extranjera, las dos enfocadas en traer ingresos del exterior para generar oportunidades dentro del territorio nacional. Y la otra estrategia tiene que ver con la inversión pública como un generador de empleo y como un generador de beneficios sociales. Ninguna de las dos es excluyente. Eso quiere decir que el tránsito hacia generar mejores indicadores de empleabilidad, por ejemplo, lo vamos a ver seguramente a partir de la implementación de ambas acciones. Yo creo que necesita el país inversión extranjera y cooperación internacional para el desarrollo, eso es claro, pero también necesitamos que el Estado genere servicios sociales, y a partir de la generación de esos programas de servicios sociales, evidentemente se genera también empleo a nivel nacional. Así que creo que lo que deben estar trabajando en este momento es en una estrategia que incluya ambas líneas de acción. Hablemos de la vicepresidenta María José Pinto. El presidente Noboa, por cierto, la calificó como una persona con muchísima empatía por los más vulnerables y ya le ha asignado funciones que son justamente enfocarse en lo social, en la lactancia materna, por ejemplo, en el embarazo adolescente. ¿Qué podemos o cómo podemos analizar entonces este rol que va a tener una figura que durante los últimos 18 meses estuvo muy desgastada, como fue la vicepresidencia del Ecuador? Bien, definitivamente uno de los componentes semánticos más fuertes que vimos durante el discurso fue justamente esta mención que hace Daniel Noboa a las mujeres y la confianza y el reconocimiento del papel de aquellas figuras en su vida personal y en su vida profesional. Hace una mención importante a su madre, hace una mención importante a su esposa y a la esposa del presidente de la Asamblea, y hace una mención importante también a la vicepresidenta electa. Yo creo que en el caso particular de este discurso, ese componente semántico tiene que ver justamente digamos, con un componente descriptivo que trata de comunicarle a esta audiencia, a este destinatario, que hay una afinidad, que hay un reconocimiento y que hay una confianza. Y eso opera justamente en relación a lo que vimos durante el periodo anterior. Yo creo que la ciudadanía necesitaba ver justamente esa confianza, buscaba ver esa complementariedad entre el presidente y la vicepresidencia en la gestión y en el manejo digamos, de la cuestión pública, y el presidente en el discurso lo mencionó y lo dejó claro, ¿no? Es decir, en esta persona confío, es todo el trabajo que ha venido demostrando lo que la lleva hasta acá, y somos un equipo. Para mí eso es fundamental, dejando de lado justamente lo que usted mencionaba, esta bifurcación, esta fragmentación que vimos durante el periodo transitorio. Por otro lado, Estefanía, anuncios que hizo el presidente también, como la ley de energía nuclear, que fue una buena noticia, hace un cambio de la matriz energética, pero por otro, obvió un tema que también hubiéramos querido escuchar: cuál es la posición del actual gobierno sobre la constituyente, por ejemplo. ¿Cuál es su criterio sobre eso? Bien, yo creo que la diversificación de la matriz energética es algo de lo que hemos venido hablando desde el año pasado. Inclusive se priorizó el tema en la agenda durante la crisis energética, y era de esperarse que el gobierno estuviese trabajando justamente en una apuesta por otro tipo de energías, por una renovación. Así que es consecuente tanto con la situación y con el contexto actual del país en términos energéticos, y también, digamos, con las corrientes internacionales que apuestan justamente por una diversificación. En el sentido de la constituyente, me parece que, si bien es cierto, es una promesa de campaña, y la ciudadanía va a estar alerta a que esto se cumpla, digamos, que se cumplan las reformas, que se cumplan los cambios,
dada el contexto con el que llega el presidente, que tiene una de las dos fuerzas políticas en la Asamblea, y a partir de estas alianzas que ha venido construyendo con independientes y con partidos tradicionales que tienen una participación minoritaria en este momento en la Asamblea, creo que la estrategia de tratar primero de hacer los cambios y las reformas a través de la Asamblea parece ser más eficiente en términos de lo que le cuesta al país la implementación de una constituyente, y por otro lado también de alguna manera le asigna también confianza a este órgano legislativo que ha estado o que ha venido teniendo una reputación compleja, no solamente en la percepción ciudadana, sino también desde la implementación de bloqueos cruzados, etcétera. Entonces, creería yo que es una apuesta del presidente, definitivamente, si se encuentra con que se cierran todas las puertas por el legislativo, yo creo que veríamos la constituyente darse como se manifestó durante la campaña. Para cerrar un tema y que le queremos contar también a la gente, en la posesión no acudió absolutamente ningún asambleísta de la Revolución Ciudadana. Algunos legisladores como Valentina Centeno mencionaban que lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué lectura podemos dar a que la oposición no estuvo presente en una ceremonia formal a la cual estaban invitados, y si iban no significaba que estén del lado de su proyecto político personal? Realmente yo considero que esa estrategia denota la necesidad que tiene RC5 de reagruparse. Yo lo he mencionado ya en algunas ocasiones, es una fuerza política, tiene una audiencia, tiene un pro destinatario, es decir, tiene un lazo con una creencia compartida de un segmento de la población. Llegan con mucha fuerza legislativa, aunque han ido perdiéndola con el paso de los años, es decir, todavía se instalan como una de las dos fuerzas de la Asamblea, pero es una fuerza que ha venido decreciendo. Entonces, me parece que Revolución Ciudadana y sus asambleístas necesitan aprender a jugar desde el lugar de la cancha donde se encuentran ahora, y eso puede generar un proceso de transición de decisiones que pueden tener un costo político. Por ejemplo, el hecho de no asistir a la posesión podría tener justamente como propósito ganar un espacio en la agenda de medios, y en ese sentido ganar un espacio en la agenda ciudadana, aumentar la visibilidad no solamente de sus asambleístas, sino del partido y de la fuerza política per se. Sin embargo, si eso no logra cumplir el objetivo, es decir, si no se posiciona como uno de los tópicos relevantes en las agendas, es una acción que demuestra la pérdida de fortaleza y la debilidad del partido. Entonces necesitan reagrupar, necesitan volver a pensar cuáles son el tipo de estrategias, de jugadas que pueden implementar cuando ya no eres una mayoría, es decir, cuando eres una fuerza política, pero ya no en una posición mayoritaria y mucho menos de mayoría absoluta. Y desde ahí construir un programa, un plan para incidir desde el lugar en el que estás en la cancha. Y creo que le está costando un montón a Revolución Ciudadana lograr eso. Gracias, Estefanía, por todo el análisis y sobre todo los criterios que ha compartido respecto no solamente al discurso, sino a lo que fue la posición presidencial del 24 de mayo. Le agradecemos muchísimo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de aportar desde este espacio. Así es, Estefanía Luzuriaga, analista política, estuvo con nosotros analizando no solo el discurso, sino la situación, la coyuntura que nos encontramos en el país en estos momentos y en este inicio de nuevo gobierno. Sí, acabo de revisar, en estos momentos todavía no se han firmado los nuevos decretos presidenciales, los decretos ejecutivos para nombrar a los diferentes ministros que acompañan el gabinete ejecutivo, aunque sí conocemos que no habrán mayores modificaciones. Pero tenemos más información aquí en la emisión matinal de Noticias 7.